¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Qué grato es contar en esta hora con tu presencia. Quiero darles una cordial bienvenida a este repaso de lección, la lección número 10 para el 4 de diciembre del año 2021, que lleva por título Acuérdate, no olvides. Interesante título de esta lección, Acuérdate, no olvides. Y como siempre, antes de iniciar, quiero invitarles para que vayamos al Padre en oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y en esta ocasión, Padre eterno, vamos a iniciar este repaso de lección y queremos solicitarte, Padre eterno, tu dirección y tu inspiración, oh Señor, para que podamos entender claramente, y todos los que escuchen lo mismo, esta lección, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, habítanos con poder, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo humildemente. Amén. Acuérdate, no olvides. Quiero invitarlos rápidamente para que entremos de lleno a la lección, no sin antes recordarles que el propósito del estudio de la Biblia, ¿sí?, es con el propósito de cumplir con lo que nuestro amado Cristo Jesús dejó dicho, ¿sí?, no solamente para los apóstoles en ese tiempo, sino también hoy para nosotros, de que hagamos discípulos de entre todas las naciones, enseñándoles todo lo que Él nos ha dejado en su palabra, ¿verdad? Y por eso dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿verdad?, de entre todas las naciones, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles todas las cosas que os he dicho, dice el Señor. Así que nuestro propósito es con ese fin, ¿verdad? Así que vamos a ir adelante en este estudio, y quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la Biblia, al libro de libros, a la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio 9:7. Quiero recordarles que estamos estudiando la lección La verdad presente en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Vamos a la lección ya, a la número 10. Rápidamente se está yendo este último trimestre, el cuarto trimestre de este año, así que hay que aprovechar el tiempo. Deuteronomio 9:7, ¿qué dice la palabra de Dios? Acuérdate y nunca olvides, ¿verdad? Algunas versiones dicen no olvides. Mi versión dice nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios, y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar han sido rebeldes al Señor, ¿verdad? Que sin duda esta cita debe de hacernos reflexionar si estamos actuando de la misma manera que el pueblo israelita en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a introducir rápidamente esta lección, ¿verdad? Con frecuencia Dios le dice a su pueblo que recuerde todas las cosas que ha hecho por ellos, que recuerden su gracia y su bondad hacia ellos. Lo más importante que deberían de recordar era el llamado que recibieron y el tipo de persona que serían si atendieran ese llamado. ¿Está sucediendo algo semejante con nosotros hoy? ¿Cómo olvidarnos lo que hizo Dios por nosotros? Esta semana
estudiamos cómo se presenta en Deuteronomio esta práctica crucial de recordar y no olvidar la intervención de Dios en nuestra vida. Repasemos, pues. Elena G. de White, en su devocional, Nuestra vocación elevada, página 137, miren lo que dice al respecto. Las cosas que hemos experimentado, dice ella, en nosotros mismos, acerca de las bendiciones de Dios a través de sus benignas promesas, debemos conservarlas en la memoria, y seamos ricos o pobres, eruditos o ignorantes, debemos contemplar y considerar estas señales del amor de Dios. Cada señal del cuidado, la bondad y misericordia de Dios deberá grabarse en forma indeleble como un monumento recordativo en la memoria. Dios quiere que su amor y sus promesas estén escritas en tablas de la mente. Guardar las preciosas revelaciones de Dios para que no se pierda ni se empañe ni una sola letra. Ese es el consejo que nos da el Espíritu de Profecía en esta hora. Nuestra tendencia natural es a olvidar, ¿verdad? Olvidar los momentos malos cuando nos va bien, olvidar los momentos buenos cuando nos va mal, ¿verdad? Olvidar cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿verdad? Esa es nuestra tendencia natural, ¿verdad? Esa es nuestra tendencia natural. Tal vez por eso Dios insiste en el libro de Deuteronomio en que debemos recordar y no olvidar. ¿Qué es lo que debemos recordar y por qué? ¿Verdad? Esa sería la pregunta que nos trae en esta hora, en esta lección. ¿Qué es lo que debemos recordar y por qué? Número 1, recordar las promesas de Dios. Recordar los tiempos pasados. Recordar para no desviarnos. Recordar que Dios nos da todo. Recordar lo que fuimos. Vamos a ver cada punto en esta hora y vamos a iniciar con el primero. Tenemos que recordar siempre las promesas de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿verdad? Después del diluvio, Dios da una señal que nosotros debemos recordar siempre, ¿sí? Donde Dios manifiesta su gracia y misericordia, ¿sí? Para el mundo. Miren lo que dice Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra, dice en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 16. ¿Tiene Dios mala memoria? ¿Necesita un marcador en las nubes que le recuerde lo que ha prometido? Por supuesto que no. Él quiere que sepamos que no olvidará su pacto, que sus promesas son seguras. ¿Qué debemos hacer nosotros al ver el arco iris? Recordar las promesas de Dios, recordar las advertencias de Dios, recordar la intervención de Dios en el mundo. Recordando lo que significa el arco iris, podremos tener la certeza escrita en el cielo con hermosos colores de que la palabra de Dios es segura. Vamos al punto número 2 rápidamente, estimados amigos, hermanos, hermanas en Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 4:32. Abran sus Biblias, por favor. Deuteronomio 4:32. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa,
se haya oído otra como ella, para recordar los tiempos pasados. En Deuteronomio 4:33 al 38, Moisés recuerda 3 hechos portentosos que nunca antes habían pasado y que los israelitas y todos nosotros nunca debemos olvidar. Número 1, en el versículo 34 y 37, el capítulo 4, no debemos olvidar, o no debemos olvidar, los milagros con los que Dios sacó a Israel de Egipto. Número 2, la voz de Dios cuando habló directamente al pueblo, ahí en los versículos 33 y 36. Número 3, la poderosa expulsión de las naciones paganas, ahí en el versículo 38. ¿Por qué razón no debemos olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Sencillamente para reconocer a Dios como nuestro Señor. Versículos 31 y 39. Y también para obedecerle y recibir su bendición, de acuerdo a lo que dice el versículo 40 del capítulo 4 de Deuteronomio. Vamos rápidamente al capítulo 3, estimados amigos y hermanos. Para ello quiero invitarles para que abran la Biblia, el libro de libros, en Deuteronomio 4:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Recordar para no desviarnos. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dice Dios. ¿Por qué no debemos olvidar lo que hemos visto? Es decir, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Dios actúa poderosamente en nuestra vida, nuestro corazón arde. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él, pero con el tiempo, si no recordamos esos momentos y no nos mantenemos en comunión con Dios, seremos tentados a apartarnos de Él. Es una razón poderosa por lo cual debemos recordar para no desviarnos, ¿verdad? O sea, esa es una razón poderosa, ¿verdad? Moisés también nos recuerda la importancia de transmitir nuestras experiencias a nuestros descendientes. De esa forma, ellos también tendrán una ancla firme en la que apoyar su fe, ¿verdad? En otras palabras, ¿sí? Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Toda nuestra casa debe recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para no desviarnos de ella. ¿Sí? Es decir, todo lo que está escrito en la palabra de Dios acerca del pueblo israelita, de cómo se rebelaron contra Dios, de cómo aún viendo con sus propios ojos lo que Dios hizo cuando lo sacó del mundo, de Egipto, de la esclavitud, del pecado, ellos se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Se desviaron de su camino. Ellen G. White, en su libro Testimonios para los Ministros, página 31, miren lo que dice: mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto olvidarnos la manera en que el Señor nos ha conducido. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos, dice, la manera en que el Señor nos ha conducido. Sin duda el Señor nos ha conducido como buen pastor, como dice el Salmo 23, ¿verdad?
aunque pasare por valle de muerte, no temeré. ¿Verdad? Pero si nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces viviremos sin esperanza y con miedo al futuro. Pasemos al siguiente punto, estimados hermanos y amigos en Cristo. Recordar que Dios nos da todo. Vayamos nuevamente a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Y vale la pena leer también el versículo 19. Pero si llegan a olvidarse del Señor tu Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán. Hay una condición siempre de parte de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros seamos bendecidos y no maldecidos, ¿verdad? Dios nos hace prosperar y se preocupa. Decíamos en la lección pasada que el Espíritu Santo es quien da vida a todo lo que se mueve, todo lo que Dios ha creado le da vida. ¿Cómo es eso? Por su gran poder, pero por su gran amor que nos tiene. ¿Sí? Cada célula de nuestro cuerpo, cada molécula de nuestro cuerpo, pareciera que tiene mente propia, pero no, es el Espíritu quien da vida a todo lo que Dios ha creado. Por eso Dios nos da todo, nos da las fuerzas, pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, nos da las manos, nos dio las manos, las piernas, los ojos. Todo lo que hacemos es por la bendición de Dios. Dios nos hace prosperar y se preocupa de que no pasemos necesidad, pero también nos advierte del peligro que conlleva el bienestar material. Podemos pensar que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo físico y mental. Sí, podemos pensar, pero eso es sin duda un pensamiento satánico, porque desde un principio Satanás peca. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Cuando nosotros nos sentimos autónomos, cuando nosotros decimos que no necesitamos de Dios, entonces corremos peligro, así como Satanás quiso ser autónomo, quiso apartarse de Dios desde un principio y ser su propio Dios. Corremos también ese peligro nosotros. Toda nuestra dependencia, si queremos que Dios nos siga bendiciendo en todo, debe estar en las manos de Dios, basados en la fe, ¿verdad? Y en las manos de Dios. Debemos desechar todo pensamiento, ¿verdad?, que nos lleve a decir que todo lo hemos conseguido con nuestro propio esfuerzo.
Si recordamos, por ejemplo, al rey Nabucodonosor, cuando vio todo su imperio, ¿sí? Y llegó a pensar que todo era por su propio esfuerzo. No debemos olvidar que es Dios el que nos ha dado las fuerzas, la inteligencia, como ya dije, y la salud necesarias para obtener todo lo que tenemos. Debemos recordar que al fin y al cabo, todo lo que tenemos procede de Dios, pues agradecidos para con Dios y no dejemos de arrastrar, no nos debemos de dejar de arrastrar por el engaño de las riquezas. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, el capítulo 4, versículo 19. Y podemos ahí ver en ese contexto en el contexto de la parábola del sembrador, la razón por la cual debemos recordar que Dios nos da todo. Marcos 4, versículo 19. Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, y por lo que esta no llega a dar fruto. ¿Qué es lo que nos produce sufrimiento? Pensar que nosotros mismos, ¿verdad?, traemos el bienestar a nuestras vidas. Pero también el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Las riquezas nos llevan, ¿sí?, o nos apartan de Dios. El apóstol Pablo es muy claro, ¿sí?, cuando dice que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero, lo que nos lleva a la perdición, ¿verdad? Vamos al último punto de esta lección, esperando que haya quedado claro cada punto. Si no, quiero invitarles para que puedan hacer sus comentarios, ¿sí?, en este blog que tenemos, en este canal, Estudiando el Verbo. El último punto es recordar lo que fuimos. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 11, miren lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, es decir, cuídate de no olvidarte de Dios, cuídate de no olvidarte de Cristo, que te sacó de la tierra de Egipto, es decir, que te sacó del mundo, de la casa de servidumbre, es decir, cuando eres esclavo del pecado. El recuerdo de la liberación de Egipto permea todo lo que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, permea todo el Antiguo Testamento. Su huella indeleble marca todavía al pueblo de Israel, que sigue hoy celebrando año tras año la fiesta conmemorativa de este acto, es decir, la Pascua. Para el pueblo cristiano, la Pascua es un recordatorio de otra liberación aún mayor, que es la liberación del pecado. Quiero invitarles para que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos rápidamente, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa,
sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es en Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir con eso el apóstol Pablo? Que ya no necesita el pueblo judío celebrar año tras año la Pascua. Y sin embargo, hoy en día lo siguen haciendo. Ellos siguen celebrando el día, ¿sí?, cuando fueron liberados de la esclavitud del pueblo de Egipto, de Faraón. También vamos rápidamente al capítulo 15, versículo 3 de Primera de Corintios. Miren lo que dice: en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados. Ya no se necesita celebrar año tras año la Pascua, porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos ha librado ya, ha pagado el precio por nuestros pecados. Nunca debemos olvidar que éramos pecadores y que Cristo nos liberó del pecado y nos ha dado nueva vida en Él. El apóstol Pablo lo tiene muy claro, por eso en Efesios 2:10, miren lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin duda Pablo lo dice, todo esto lo dice como un hecho ya consumado. Sin embargo, puede sucedernos como al pueblo de Israel, ¿sí?, que olvidaron cómo Dios, con brazo extendido, con mano fuerte, lo sacó de la servidumbre del pueblo de Egipto. Quiero ir terminando este repaso, ¿sí?, con una cita más de Elena G. de White en su libro Nuestra elevada vocación del 9 de mayo, ¿verdad?, su devocional del 9 de mayo. Las cosas que hemos experimentado en nosotros mismos acerca de las bendiciones de Dios a través de sus benignas promesas, debemos conservarlas en la memoria, y seamos ricos o pobres, eruditos e ignorantes, debemos contemplar y conocer estas señales de amor. Cada señal del cuidado, la bondad y la misericordia de Dios debiera grabarse en forma indeleble como un monumento recordativo en la memoria. Dios quiere que su amor y sus promesas estén escritas en tablas de la mente. Guardar las preciosas revelaciones de Dios para que no se pierda ni se empañe ni una sola letra, dice ella en este devocional. Vamos cerrando ya este repaso, estimados amigos, ¿verdad?, invitándolos nuevamente para que puedan hacer sus comentarios, ¿sí?, en nuestro canal, ¿verdad? Vamos a cerrar entonces. Considere lo que la fidelidad al Señor traería al pueblo. Ellos no solo obtendrían la tierra maravillosa y rica, una tierra a la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 9, sino que también serían sumamente bendecidos en ese lugar. ¿Cómo? Económicamente. Tendrían ovejas, vacas, oro, plata y otras cosas valiosas. Esto quiere decir que recibirían todas las comodidades materiales que esta vida les ofrece. ¿Y qué más? Enfrentarían el peligro que siempre acompaña a la
riqueza y la prosperidad material, olvidar que solo el Señor es quien da el poder para hacer las cosas o hacer las riquezas. ¿Sí? De acuerdo a lo que dice Deuteronomio 8:18. Todo lo que tenemos nos concede el Señor. No nos olvidemos de que todo pertenece a Él y que agradeciéndole es la manera en la que lo podemos reconocer. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de agradecer, no nos debemos cansar de agradecer a Dios de todo, de todo, de todo. Y con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos este repaso de la lección número 10, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que nos acompañen nuevamente en la siguiente lección, la lección número 11. Y nuevamente les digo, acuérdate, no olvides. Hasta pronto y que Dios nos bendiga a todos.